Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. El manejo del aborto va a depender de dos cosas fundamentales. En primer lugar, de el tipo o evolución clínica del aborto y en segundo lugar, por supuesto, de la edad gestacional. Esto nos va a permitir orientar el manejo de cada paciente. En primer lugar tenemos, por ejemplo, si la paciente tiene una amenaza de aborto, por supuesto, el manejo debe ser totalmente conservador. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, lo que es el manejo del dolor, el reposo, que vamos a decir es el manejo cardinal, es el reposo, inclusive el reposo sexual en la mayoría de los casos. Es importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, es importante investigar alguna causa, como alguna alteración en el embrión. Podemos investigar si la paciente presenta, por ejemplo, alguna infección, si la paciente tiene una incompetencia cervical. Todas estas cosas debemos determinarlas de manera temprana porque muchas veces pueden ser causa de abortos más adelante. Debemos hacer un diagnóstico o establecer la condición de la paciente, de patologías crónicas que tiene ella, cómo está, si está descompensada. Por supuesto, esto va a formar parte de ello. Una paciente diabética descompensada con una amenaza de aborto, debemos compensar la parte de la diabetes porque de otra manera esto va a traer como resultado una alteración importante en la salud de la paciente y una pérdida fetal, es decir, un aborto. Entonces hay que manejar la patología crónica, por supuesto en conjunto con el colega correspondiente de la especialidad correspondiente, ya sea un diabetólogo, ya sea un infectólogo, ya sea un cardiólogo, o un reumatólogo, dependiendo la patología crónica que tenga la paciente. Y también tenemos a la mano la progesterona micronizada, que es un medicamento que se puede utilizar vía oral o vía vaginal, de 100 a 200 miligramos de progesterona micronizada, nos va a ayudar también como parte del tratamiento. Su uso es un poco controversial, sobre todo cuando el embarazo es menor a 8 semanas, ya que muchas literaturas refieren que se debe confirmar que existe una insuficiencia del cuerpo lúteo para poder emplearla. Pero en la actualidad se sabe, por múltiples estudios, que su uso, independientemente de la causa, es beneficioso para la preservación del embarazo. Por eso es que recomendamos su uso en este caso. En segundo lugar, tenemos el aborto en evolución y vamos a tener una paciente que generalmente nos puede venir con una patología netamente hemorrágica, es decir, una pérdida sanguínea importante, signos de shock, y debemos manejar este cuadro como tal, es decir, la reposición de las pérdidas, el manejo del shock, que no vamos a entrar en detalle para no hacer más largo el video. Una vez que la paciente expulsa, ¿ok?, y tenemos un aborto incompleto, en este caso el manejo puede ser médico o quirúrgico. El tratamiento médico del aborto en sí lo vamos a establecer mediante el uso de misoprostol. Misoprostol es un análogo de la prostaglandina E1 que ha demostrado mediante múltiples estudios, inclusive es recomendación de la OMS y de la FIGO, para su utilización en el manejo médico del aborto. Así tenemos que, si tenemos un aborto menor a 12 semanas, es decir, un aborto incompleto menor a 12 semanas, podemos manejarlo de manera médica con el uso de misoprostol a una dosis de 600 microgramos vía oral con una sola dosis y posteriormente realizamos un control a los 7 días y en la mayoría de los casos ya tenemos una paciente sin ningún tipo de problema, es decir, con la expulsión total de todos los restos que tenía dentro de su útero. Tratamiento ideal también en aquellos casos donde sospechamos que pueda tener un aborto completo, podemos emplear el uso también de 600 microgramos de vía oral de misoprostol en una sola dosis. En el caso de un aborto mayor a las 12 semanas, no está indicado el manejo médico. En este caso, es el manejo quirúrgico. ¿Cuál es el manejo quirúrgico? En primer lugar,
tenemos el uso del aspirador manual endouterino, el llamado AMEU, que es una técnica que ha prácticamente sustituido al legrado uterino con cureta. Por supuesto, el manejo médico se puede emplear en embarazos menores a 12 semanas. También podemos emplear el manejo quirúrgico, es decir, que el manejo quirúrgico lo empleamos tanto en el aborto temprano como en el aborto tardío. Esta técnica ha demostrado ser muy efectiva y, como les dije anteriormente, ha sustituido casi por completo a la cureta. Y en tercer lugar, tenemos el legrado uterino con cureta, un método que ya prácticamente está en desuso, pero que también debemos tenerlo en cuenta como forma o como parte de las posibilidades terapéuticas en este tipo de pacientes. En el caso del aborto diferido, el uso del misoprostol es fundamental para lograr la expulsión fetal. Los invito a que en la casilla de comentarios me dejen su email y yo les mandaré lo que son las recomendaciones de cómo utilizar el misoprostol en cada uno de los casos, para así todos tener esta información y poder manejar a la paciente con un aborto de la misma manera. Bueno, esto es todo con respecto al tema de hoy, un tema bastante amplio. Traté de ser lo más conciso posible, lo más resumido posible, para que ustedes entiendan el tema y posteriormente puedan ampliar el conocimiento en la literatura, en artículos de revisión, en trabajos publicados. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.